Hola, muy buenos días, estudiantes. Espero, que se encuentren bien en esta sesión. Hoy iniciamos la unidad temática de Derecho Ambiental Internacional y en esta primera sesión vamos a trabajar pues el tema de la unidad 1, que es el 1.1, antecedentes históricos del derecho ambiental. Quiero que desde el principio, pues tengamos una idea clara que hoy no venimos, a memorizar, sobre todo en esta sesión, fechas, sino vamos a entender una lógica histórica y jurídica. Vamos a responder la pregunta central de qué tuvo que ocurrir social, científica y jurídicamente para que el ambiente, pues se volviera un tema inevitable para el derecho, especialmente pues en nuestro ámbito, en el derecho internacional. En este sentido, pues el objetivo de nuestra sesión va a ser en analizar la evolución histórica del derecho ambiental, identificando el tránsito desde respuestas jurídicas dispersas hacia un campo jurídico con una dimensión internacional, principios orientadores e instituciones que van en el sentido de una regulación propia. Y al final, ustedes deben de poder explicar esa evolución a través de una línea de tiempo mínima y con ejemplos, que es la actividad 2 de su plataforma Seduca. Entonces, con esto viene a reforzar un poco en el desarrollo de esa actividad, ¿vale? Antes de entrar, pues al desarrollo, vamos a iniciar con una pregunta breve para, pues, activar, pues, estas ideas. Cuando vean el video, hagan este ejercicio, ¿no? Piensen en un problema ambiental reciente que conozcan. Puede ser algo de su comunidad, del Estado de México en general, o del contexto internacional. Y en su cuaderno, en un libro o en unas notas, escriban 3 elementos en una o 2 líneas por cada uno. Primero, pues, ¿qué ocurrió? Segundo, ¿a quién afectó? Y tercero, ¿por qué creen que eso se vuelve un asunto jurídico? En esta parte, ustedes van a analizar, obviamente con base a un ejemplo que ustedes hayan escuchado y que, en su defecto van a buscar información de ese incendio a lo mejor. ¿Y quién afectó? Seguramente a ciertas comunidades aledañas, ¿no? Negocios, casas habitación, ¿no? Tercero, ¿por qué crees que eso se vuelve un asunto jurídico? ¿Quién fue el responsable de ese incendio, no? Y podemos ver desde varios puntos o directrices que cuando resulta quién fue, saber por qué, qué motivó y sobre todo si está la participación del Estado en cuanto al otorgamiento de permisos, por ejemplo. Muchas de las ocasiones de estos accidentes se deriva precisamente al permiso que se otorga para el desarrollo de ciertas actividades sin tomar en cuenta pues ciertas medidas. Y después de que hayan escrito bajo su ejemplo estos 3 elementos, voy a pedir que nos la lleguen a compartir solamente la idea central. La idea es que se interactúe, ¿no? Y gracias a lo que, ustedes describen, aunque parezca, pues ya cotidiano ver estos incendios forestales, estas afectaciones hacia el ambiente, hay algo con un elemento en común que ustedes lo van a ver. Cuando el daño o el riesgo ambiental ya afecta a la salud, a la vida, al bienestar, a la economía o a la estabilidad social, deja de ser solo un problema técnico y se convierte en un problema jurídico. Y aquí es cuando el derecho entra, cuando se necesitan reglas para prevenir, controlar y reparar y asignar quién fue el responsable.
¿Por qué hablamos de origen y por qué ubicamos los años 70? ¿Se han preguntado esta parte? Vamos a ubicar, bueno, pues una coordenada histórica donde solemos significar que el derecho ambiental internacional pues se consolida en los años 70. ¿Por qué? Si ustedes recordarán, inclusive en las películas de Hollywood, hablan mucho de los ambientalistas, sobre todo precisamente se concentran dentro de los años 60, 70 y 80, pero tiene su auge principalmente en los años 70. Estas organizaciones civiles que van en el proteger, en contra de del capitalismo del Estado, que en ese momento empezaba a imperar. Recuerden que también a la par históricamente se estaba desenvolviendo el tema de la Guerra Fría, temas idealistas donde dos ideales capitalistas y socialistas se enfrentaban. No, la sociedad empezaba a cuestionar las acciones de un Estado, en específico de Estados Unidos. El por qué se consolida el derecho ambiental internacional dentro de los años 70 es que en esa década el ambiente entra de forma clara a la agenda internacional y se reconocen principios y mecanismos de cooperación entre estados. Y esto también, bueno, pues se conecta con una evolución pues más amplia, el crecimiento de la noción pues de los derechos humanos, de la idea de la seguridad humana. En otras palabras, el ambiente deja de verse como un tema accesorio y empieza a entenderse como condición para una vida digna, para la salud, para el bienestar, incluso para la paz social. Y lo importante aquí es entender que en los años 70 no son el inicio absoluto, son un punto de consolidación. Antes de llegar ahí ocurrieron advertencias científicas, cambios sociales y conflictos internacionales que empujaron al derecho a transformarse. Como antecedentes científicos, lo van a encontrar en la advertencia de Rachel Carson, un antecedente muy citado que nos ayudará a entender el cambio de la sensibilidad social en su libro Primavera Silenciosa. Si tienen la oportunidad de adquirirlo y leerlo, pues adelante. Fue publicado ya en los años de 1962 por Carson, que en esa obra se presentó evidentemente los efectos del uso indiscriminado de pesticidas y se advirtió que podrían generar graves afectaciones al planeta y sobre todo a la salud. ¿Por qué es importante mencionarlo en una clase, por ejemplo, de Derecho Ambiental Internacional? Un patrón que veremos constantemente en la evidencia científica aparece y aún así puede ser minimizada o desacreditada por intereses económicos y por una cultura que normaliza el daño como un costo del progreso. Y el derecho suele llegar después, ya cuando el problema se vuelve socialmente intolerable o políticamente imposible de ignorar. Como antecedentes culturales, otras formas de relacionarse con la naturaleza, también pues conviene, déjenme ver, también conviene obviamente reconocer que no todas las culturas se han relacionado con la naturaleza, desde la idea de la propiedad absoluta o de la explotación sin límites en diversos contextos indígenas y comunitarios existen visiones basadas en la reciprocidad y en el cuidado. Y estas visiones son relevantes para nuestra materia porque hoy se conectan con debates contemporáneos sobre justicia ambiental, gobernanza y responsabilidad. Y aquí es importante ser cuidadosos. No idealizamos ni hacemos romanticismo. Lo que hacemos es entender que hay marcos culturales que cuestionan el enfoque puramente utilitarista de la naturaleza y que estos marcos dialogan con el derecho actual.
No sé si han tenido oportunidad, por ejemplo, de viajar o conocer cuando vacacionan ciertos lugares turísticos en donde parte de las actividades recreativas, obviamente, van en este tema de la conexión con la naturaleza. Obviamente, pues bajo ese contexto, pues es turístico y recreativo, pero en la vida real, o sea, lejos del vacacionar, existen comunidades en donde existe esta visión, esta conexión, que no solamente le dan un enfoque puramente utilitarista, sino van en el sentido de la reciprocidad y el cuidado, en que si yo corté este árbol, porque de este árbol voy a aprovechar la madera para construir o la madera para calentarme o para mis actividades diarias, claro que yo voy a, cuando estoy yo quitando no, lo igual o más, en donde procuro el cuidado. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a solo a beneficiarme el yo en algún momento se vuelve insostenible. Y en ese sentido se ve la deforestación, el problema de la deforestación. ¿Por qué? Porque no se da ese cuidado y por mucho menos hay esa reciprocidad. Aquí, dentro de los temas ambientales, pues van a encontrar inclusive textos muy citados que tienen una fuerza ética, como la llaman, y la van a encontrar en algún momento cuando hagan su actividad 2 en la famosa llamada Carta del Jefe Seattle. Su historia textual es compleja, con versiones obviamente recreadas posteriormente, que va en el sentido hacia la lección para ustedes como juristas, en donde podemos discutir el valor simbólico de un texto, pero debemos también distinguirlos de una fuente histórica real y el derecho al rigor de las fuentes importa. La carta del jefe Seattle, si ustedes recordarán, es una carta dirigida por un jefe indígena, de allá en Seattle, hacia al presidente de Estados Unidos en ese entonces, donde le hacía el reclamo, la reflexión acerca, ¿no?, del uso indebido, del uso excesivo de los recursos naturales y que ya afectaba obviamente a su sociedad. Denle la oportunidad de buscarla y leerla cómo se dirige obviamente este jefe de tribu hacia un presidente de una nación que hoy conocemos poderosa, ¿no? Léala, búsquela y van a reflexionen sobre el impacto que tiene esta cuestión ética, de esta fuerza ética en el uso del ambiente. También, bueno, dentro del estudio de lo que nosotros desarrollamos a lo largo de esta principalmente unidad 1, es que cuidar el ambiente, la conciencia no llega a alcanzar. La crisis ambiental no se resuelve solo por voluntad individual, requiere, por ejemplo, decisiones colectivas, políticas, públicas y marcos normativos que funcionen. Para ello, es necesario que ustedes revisen su material en su plataforma de Seduca, donde ya le están cargando dicha información. Les estoy compartiendo, obviamente, esta parte de su contenido, de su lectura. Aquí en estructura temática, en la unidad 1, ya van a encontrar información que les va a ayudar para el desarrollo, obviamente, comprensión de los temas, y lo vamos a estar reforzando, claro, con nuestros temas. Déjenme abrirlo más. Aquí es lo que les voy a mencionando. Como pueden ver, estos son lecturas, inclusive
la lectura de National Geographic sobre los problemas ambientales urgentes, con énfasis obviamente en incendios forestales, pues nos ayuda a ver cómo un fenómeno ambiental puede afectar la salud, la biodiversidad, el agua y clima, y es el tipo de fenómeno que se hace evidente porque el derecho necesita reglas preventivas y responsabilidades claras. Y veamos, si no nos vamos tan lejos en otro país, ¿qué pasó con lo de la guardería ABC? Si no saben qué pasó, qué es eso de la guardería, el caso de la guardería ABC, investiguen, o sea, documentense. Donde construyeron o implementaron una guardería donde cuidaban obviamente infantes. Y atrás de esa guardería había un depósito de llantas, si no mal recuerdo, allá en el norte, no sé si fue en Chihuahua. No tengo muy claro el estado, pero fue en el norte del país. Claro que pues ustedes sabrán las temperaturas tan altísimas que se dan en el norte. Bueno, súmenle que si no hay un adecuado manejo de los residuos, como son las llantas, un incendio o un accidente en una conexión puede generar obviamente un incendio. Pues eso es lo que ocurrió en la guardería ABC. Para empezar, los permisos que se otorgaron para la construcción y la habilitación de una guardería en una zona donde había una llantera, donde obviamente no se tomaron los protocolos preventivos, sobre todo de seguridad. Tal vez en el momento, pues nadie iba a pensar que eso iba a incendiarse. Ah, bueno, la prevención. ¿Por qué creen que dentro de o cerca de las escuelas no hay cerca, por ejemplo, antros o cuestiones recreativas que pudiesen ocasionar accidentes, ¿no? Aquí el tema en cuestión, ¿por qué se le habilitó? Porque obviamente la tragedia ocurrió en el sentido de que se incendia esa llantera y obviamente ocasiona que todo alrededor, incluyendo la guardería, pues fuera la afectada. Y sumémosle que no contaba con las salidas adecuadas de emergencia, ni tenían el personal adecuado para atender en casos de una situación de riesgo, ¿no? Una situación de seguridad. Y esto ocasionó que muchos de los niños, bueno, quedaran afectados y otros trágicamente fallecieran, ¿no? Y aquí la responsabilidad de quién es, en quién recae, de las enfermeras que también fueron afectadas o de las estas cuidadoras o quienes dio el permiso para operar o del dueño de la llantera de al lado. Todo esto es cuando vemos, sobre todo en este tipo de fenómenos como son los incendios, aquí incendios forestales o incendios de otra magnitud, se hace evidente que el derecho necesita reglas preventivas, no sancionatorias, sino prever tragedias que pudieran quedar y responsabilidades claras en el cual, bueno, parte de esto llega, obviamente, consigo a que nos preguntemos que si el derecho humano protege al ambiente en México y si pueden tomarse medidas para prevenir daño ambiental con esta información que ustedes pueden encontrar ahí en su plataforma Seduca. ¿Y cómo afectan, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, la salud del ser humano, incluso lejos del lugar del incendio? ¿Y existe, por ejemplo, una legislación que proteja los recursos forestales? Si conocen a lo mejor un caso, habíamos empezado con eso, del caso que conozcan cercano de un incendio forestal y qué causa probable identifican esta cuestión problemática. Todo esto nos hace reflexionar sobre que el derecho pareciera ser que está pasos atrás de prevenir tragedias que solamente que cuando pasan, el derecho entra, pero ya no entra para prevenir, sino para sancionar ciertas actividades. Y de ahí partimos, obviamente, en la cuestión de qué significa estudiar antecedentes históricos en el derecho, ¿no? Esta, aquí, ya entrando dentro del tema
de la unidad 1 sobre que cuando en derecho decimos antecedentes históricos, pues no hacemos una cronología por decoración. Lo que buscamos es reconstruir tres cosas. Primero, ¿qué hechos hicieron visible el daño ambiental como un problema social? Segundo, ¿por qué las herramientas jurídicas existentes resultaron insuficientes? Y tercero, eh, ¿qué respuestas normativas e institucionales se fueron creando para frenar esos problemas? Y con esa lógica, hoy veremos desde una regulación dispersa hacia un campo jurídico propio. Y durante mucho tiempo los problemas ambientales se atendieron sin llamarlos ambientales, pero esas estaban dispersas. Había dispersa, por eso se llama etapa previa, el ambiente regulado sin llamarse ambiente, ¿no? Se atendían desde la salud pública, cuando el problema se veía ya como un riesgo sanitario. También se atendía desde el derecho administrativo, a través de permisos, inspecciones o sanciones. También desde un derecho civil, cuando había un tercero identificable que podía reclamar un daño. Y aquí faltó en la imagen, también se atendían desde el derecho penal, cuando la conducta, pero con dificultades para probar causalidad o magnitud del daño, es decir, quien cometía un delito. Y en este punto de este esquema funcionaba relativamente para conflictos simples y directos. Suficiente cuando el daño pues es colectivo, acumulativo o se manifiesta con el tiempo. Y aquí les hago una a pensar si la afectación es un ecosistema o una cuenca completa, ¿no? ¿Quién es la víctima en sentido tradicional? ¿Cómo se calcula la reparación y qué significa restaurar? Con la industrialización cambia obviamente la escala de los impactos, aumenta la extracción de recursos, la urbanización, el consumo energético y la contaminación, pues se vuelve en aumento. Pero hay algo todavía más importante que cambia la forma del daño. Aparecen daños acumulativos persistente y a veces irreversibles, que el daño deja de ser un evento puntual y se vuelve un proceso eh, como tal. En términos jurídicos, esto genera una presión enorme porque el derecho tradicional estaba diseñado para reaccionar después del daño. En materia ambiental, esperar a que el daño se materialice puede ser demasiado tarde. Por eso, históricamente, pues el derecho ambiental empieza a construir una lógica preventiva, evaluar impactos, controlar riesgos, imponer obligaciones de cuidado y no solo sancionar cuando pues ya ocurrió el daño. Piensa en las diferentes diferencias entre el vertido de una mala que mata a una fauna, un vertido de residuos contaminantes que mata una fauna de inmediato y una contaminación que se acumula durante años. La primera se ve, en el momento se ve, y en la segunda se descubre. La primera es inmediata, la segunda es gradual y en ambos casos hay daño, pero el derecho necesita instrumentos distintos para atender esos casos. Como antecedentes internacionales sobre la soberanía y el daño transfronterizos, aquí aparece pues una tensión histórica. Cada estado ejerce su soberanía en su territorio, pero el daño ambiental no respeta fronteras. Caso Chernobyl.
Hay un libro que se llama Las cartas de Chernobyl, donde relatan obviamente las afectaciones de que ya, inclusive el año pasado se hablaba de que se rompió el domo que contenía la radiación de un lugar. O sea, se rompió el domo. O sea, es un hoyo donde está liberando toxinas y que se está vertiendo en el aire y que el aire pues no respeta, "Ah, aquí por aquí no me puedo pasar porque es Estados Unidos y no tengo ni visa". No, o sea, la cuestión natural no conoce fronteras. Entonces, imagínense ese tema de que ante ese escenario el daño ambiental pues no respeta las fronteras. Cuando una actividad dentro de un estado afecta a otro estado, por ejemplo, el derramamiento de petróleo pasó en el Golfo de México. El problema ya no se resuelve solo con derecho interno, se vuelve un asunto de cooperación y de responsabilidad internacional. Y en este contexto se perfilan deberes de conducta en prevenir, controlar, cooperar, informar y consultar cuando hay riesgo de afectación fuera del territorio. Y uno de los antecedentes pues, más citados para ilustrar la contaminación transfronteriza fue el caso de Trail Smelter entre Estados Unidos y Canadá, que se resolvió por arbitraje allá en 1938 y que más allá de los detalles técnicos, eh, lo que nos importa hoy es pues la idea estructural, que los estados no pueden permitir este sin límites, actividades que causen daños significativos fuera de sus fronteras. Y esta idea alimenta la lógica que veremos después a través del cuando revisemos los principios y tratados en materia ambiental. La contaminación es un desafío global. Les decía, por ejemplo, el derramamiento de petróleo que ha sucedido en lo largo, películas han relatado, interno dentro de un estado, por ejemplo, les decía, cuando daba relaciones internacionales, les decía que la diplomacia brasileña es, 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 es la mejor porque Brasil comparte con 10 países frontera. Imagínense, 10 países con frontera. Y entre ellos cruza el río, en donde que si uno lo contamina, obviamente va a afectar al otro estado o estados. Es un problema internacional, claro. Mata o daña a una comunidad de otro país. El tema se vuelve más complejo. Y aquí, con lo que hemos visto, la pregunta ahora es, ¿cuándo se consolida una agenda ambiental global con principios, instituciones y continuidad? ¿Cuándo se llega a consolidar una agenda ambiental global? Cuando la magnitud del problema afecte no solamente a un estado. Por ejemplo, lo de Amazonas, ¿saben lo que está pasando? ¿Han visto imágenes de cómo se ve ahora la selva? Es el punto donde emana mayor oxígeno. ¿Cómo está siendo deforestado? ¿Y qué impacto va a tener en nuestro planeta? Esa parte, ¿cómo se consolida una agenda ambiental global que ya le pongan atención los estados en sus reuniones, en sus asambleas, en sus conferencias, etcétera? ¿Cuándo se consolida? ¿Y cuándo se consolida? Después como principio, institución o continuidad que se resuelva. A lo mejor no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero hoy en día la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a cuidar literalmente nuestro medio ambiente? Porque ya no tenemos un ambiente completo, ya lo hemos destruido. Ahora es el medio ambiente, pero en el sentido figural de medio, porque ya no tenemos más. ¿Cuándo nos vamos a preocupar por esa mitad que nos queda de ambiente? Vean el contexto, cómo las políticas internas y externas de cada estado.
porque eso va a permitir a ustedes conocer más acerca de ese país. Y como primer antecedente tenemos, obviamente, en 1972 en Estocolmo, y el Parteaguas Internacional. En en ese año llegamos con la Conferencia de Estocolmo, que es un parteaguas del ambiente como prioridad internacional y adopta una declaración con principios orientadores. Espérenme, déjenme. Donde esta conferencia pues coloca el ambiente como prioridad internacional y adopta una declaración con principios orientadores que vamos obviamente a estar analizando más adelante. Y esto importa jurídicamente por varias razones. Primero, porque normaliza un lenguaje común sobre el ambiente y bienestar. Eso es lo que se percibe. ¿Por qué quiero una declaración? ¿Por qué quiero cuidar al ambiente? Pues para el bienestar hasta mío propio del humano, porque voy a matar lo que me genera oxígeno, porque voy a matar lo contaminar, lo que me hidrata o lo que me nutre, todas las selvas. Segundo, ¿por qué impulsa la cooperación como condición necesaria? Para atender los problemas ambientales, uno solo no va a poder sostenerlo. Tiene que haber más Estado y sobre todo al atender en cuestiones hasta inclusive regionalizarlo cuando se trata de una afectación. Tercero, porque abre la puerta a un proceso ya de institucionalización. Y idea que quiero que lleven es esta. Desde Estocolmo, el ambiente deja de ser un tema marginal y se convierte en un asunto permanentemente dentro de la comunidad internacional. E instituciones, la institucionalización cuando hablamos, que es lo que genera, pues por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, fue a través pues, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el famoso PNUMA. PNUMA como continuidad. Después de Estocolmo se crea este programa y esto pues es importante porque una declaración por sí sola, pues no garantiza resultados. Se requiere obviamente continuidad, coordinación, producción de información y seguimiento. Aquí en Derecho Ambiental Internacional las instituciones importan tanto como las normas porque van a facilitar que la cooperación, la asistencia técnica y sobre todo la evaluación de avances, este seguimiento. Si ya establecimos, ¿ahora qué? Ya está bonito ahí en la convención, ahí está bonito en los organismos, pero después, ¿qué? Hay que darle, obviamente, ese seguimiento. De igual manera, en 1987 a 1992 se ve el desarrollo sostenible y la consolidación moderna. Por ejemplo, en 1987, con el informe de Brundtland, se populariza el concepto de desarrollo sostenible. Aquí el punto es que la agenda ambiental deja de ser únicamente controlar contaminación y se vuelve a decidir cómo se vive y se produce sin comprometer el futuro. Es decir, ¿qué impacto tiene mi huella ecológica? ¿Alguna vez han calculado su huella ecológica? Ahorita les voy a proyectar para calcular, para que vean qué impacto tienen ustedes en su día a día. O sea, qué impacto le dejan a la Tierra diariamente en su conducta. Si quieren empezar a hacer cambios, empiecen desde ustedes, desde su huella ecológica. Ahorita se los voy a proyectar para que vean la página y obviamente hagan ese ejercicio, ¿no? Cuando les digo hagan ese ejercicio ante los videos, es con la finalidad de reafirmar parte del tema que veamos.
no tiene un valor como tal numérico dentro de las actividades de SEDUCA porque al final ustedes van desarrollándolas. Es una idea de que ustedes pues se vayan adentrando y vayan generando ese conocimiento, ¿sale? Bueno, regresando. Con este informe de Brundtland de 1987, pues se introduce en la agenda ambiental en donde no solamente se debe de controlar la contaminación, sino también se vuelve a decidir cómo se vive y se produce sin comprometer el futuro. En 1992, en la famosa Declaración de Río, se refuerza la relación entre el ambiente y el desarrollo y se consolida una visión moderna sobre los principios orientadores para la toma de decisiones públicas. Y a partir de este periodo se multiplican regímenes especializados por problema. Clima, biodiversidad, sustancias peligrosas, mares, residuos, etcétera. Y no necesitamos memorizar hoy todo por hoy, ¿no? Lo relevante es entender que el derecho ambiental internacional crece por campos especializados que responden a crisis específicas, unidos obviamente por principios transversales, ¿no? Tal vez lo estoy haciendo de manera especializada, pero al final está unido bajo estos principios que marcan obviamente a través de lo o a través de la declaración de, ¿no? Tanto de los principios en el cual, pues, orientadores del derecho, pues tenemos la prevención del daño, la responsabilidad internacional, la cooperación entre estados y sobre todo el derecho humano a un medio ambiente sano. La recepción y la consolidación en México bajo la ley marco y derecho humano. eh, a- en México, por ejemplo, pues tenemos una ley importante que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocida siglas bueno, LEGEPA, la ley marco que estructura instrumentos de política, prevención, control, inspección y sanción, que obviamente, bueno, bajo la naturaleza de nuestra materia, pues la vamos a estar consultando pues, de manera electrónica. Y otro, pues, punto decisivo dentro del marco jurídico de México es el reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente sano en el artículo cuarto. Y aquí hay un cambio de fondo. El ambiente deja de ser solo una política pública y se convierte en un derecho. Y eso abre la puerta a su exigibilidad y a la judicialización ambiental. Es decir, que exista un marco jurídico que obviamente pues permita controlar y en su defecto sancionar a aquellos eh, eh, transgresores que lleguen a afectar al ambiente. Por ejemplo, la tala ilegal. Es muy común, sobre todo en zonas pobladas o en zonas de pueblo, donde se tiene obviamente este, estas actividades ilícitas, inclusive este, penalmente, bueno, pues son sancionadas, ¿no? De hecho, hay un proyecto de las Naciones Unidas en donde, pues, todos los que se dedican a talar árboles, por ejemplo, les dan un incentivo en el sentido de que, pues, no talen árboles. ¿Cómo? Parte de sus hectáreas, cuando son, a, este, se dedican a eso, pues tienen obviamente hectáreas. Y ciertas hectáreas están protegidas en el sentido de que no se va a talar por cierto periodo de tiempo y que durante ese periodo de tiempo que no va a talar esa persona que se dedica a talar esa parte de sus hectáreas, de su terreno, el proyecto de las Naciones Unidas le da incentivo económico, le paga obviamente ciertas cantidades para el cuidado de esa área, ¿no? Obviamente porque saben que esa es su principal actividad económica. Son proyectos que pueden ser preventivos, obviamente, para evitar, obviamente, una tala masiva
eh, eh, para propiciar obviamente el cuidado y obviamente pues que exista todavía estas áreas. Y estos proyectos se dan mucho en México, en donde las Naciones Unidas ubica obviamente a estos propietarios que se dedican a estos tipos de actividades comerciales, legales obviamente, pero una manera de también incentivar al cuidado del ambiente y proteger ciertas pues partes o hectáreas, ¿no? Otra cuestión aquí, pues dentro de ese artículo cuarto, pues bueno, vamos a estarlo mencionando en varias ocasiones, sobre todo cuando nos adentremos al marco jurídico, el trasfondo, ¿no? De lo que el legislador quiso dar o entender o el impacto que tiene al subir al medio ambiente como un derecho humano. Tiene una trascendencia, porque antes era una cuestión política, una cuestión de que cada gobierno, cada sexenio lo incluyera dentro de sus políticas. ¿Por qué? Porque pues se veía muy bonito el decir, ah, pues este candidato pues protege, ¿no? Al ambiente, se preocupa, ¿no? Llama la atención a un sector, ¿no? Como somos los jóvenes. Pues sí, probablemente, pero no tiene un impacto porque al final va a ser un gancho, pero no se va a hacer nada después. Cuando lo quito de la política, este tema de la protección al ambiente, y los llevo, lo elevo a un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna, pues ya tiene otro impacto, porque ya no es de que lo utilices como una manera política de captar gente, sino ya es tu obligación como Estado garantizar que ese derecho humano a un medio ambiente sano se dé a través de tus políticas. Tus políticas públicas van a ir orientadas a ese derecho humano, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, cuando ustedes, obviamente, pues tengan esta actividad. Parte de lo que vimos dentro pues en esta mini síntesis de evolución que ustedes ven ahí, obviamente ustedes la van a añadir más, claro que ustedes, parte de su labor de la actividad va a ser obviamente la búsqueda de información, probablemente encuentren puntos ahí en intermedios o dentro, por ejemplo, de la regulación inversa, saquen más información dentro de la industrialización, pero básicamente bajo esos 4 puntos, ustedes van a ir definiendo, obviamente, su línea del tiempo en su actividad, donde pues van a colocar sus fechitas, van a colocar, obviamente, que a lo mejor sale una ley. En el caso de México, cuando se crea la ley, la famosa ley GEPA, eso es el artículo cuarto a medio, como un derecho humano. Va dentro, obviamente, en su línea de tiempo. En ese sentido, bueno, pues vamos a retomar parte del tema de los incendios forestales eh, que, que aparecen en la lectura que les mostré en su plataforma Se Educa. Y esta, ¿por qué es importante? Porque es un ejemplo que ayudar a ver por qué el derecho no puede limitarse a reaccionarse. Déjeme, déjeme volver a entrar. Les decía que, bueno, esta lectura nos ayuda a ver por qué el derecho pues, no se puede limitar a solamente estar reaccionando. Los incendios, por ejemplo, son los más agresivos en el sentido de que afectan biodiversidad. Cuando me refiero a biodiversidad, si no saben qué es, deberán búsquenlo, pero la biodiversidad, en pocas palabras, es lo que comprende, por ejemplo, los animalitos del bosque, la cuestión de las plantas, los árboles, obviamente es una afectación en general. No sé si se acuerdan el caso de Australia.
cuando se desató, parecía un infierno estar allá, y que de ahí cuántos koalas, que a muchos nos dio mucha ternura, porque los koalas buscaban refugio ya en las casas. O sea, vea la desesperación de ese animalito en su sentido de supervivencia al meterse a una casa donde, bueno, su instinto es que ahí hay humanos, peligro, aléjate. Su desesperación fue buscar, era buscar refugio. ¿Y cuánta gente no refugió y salvó a estos animalitos? La afectación obviamente es tan grande que también la cuestión del hídrico, las emisiones que genera obviamente ese incendio, los suelos, la afectación del suelo, porque tarda obviamente en regenerarse este tema de la, del suelo, y obviamente la salud, ¿no? El hecho de despedir ese tipo de humo, cómo nos llegó a afectar o llega a afectar a los puntos aledaños, ¿no? Y en esta cuestión, pues obviamente trae consigo, pues el tema, ¿no? Esta lectura. Por eso los invito a que la lean, de verdad, no tanto si se las dejo de actividad o no, pero es para que comprendan y que volvamos a esta pregunta jurídica central. Si el daño es posible y tiene impactos severos, ¿qué medidas debe de adoptar, por ejemplo, el Estado para prevenir, controlar y responder? Y esta pregunta será fundamental para comprender, pues, las fuentes, la legislación y jurisprudencia que veremos a lo largo de esta unidad. Ahora, bueno, pues sí, vamos a cerrar parte de esta sesión. La idea es que quiero que ustedes, perdón, yo les ando proyectando. La idea es que ustedes en esta sesión, déjenme ver dónde quedó, ya me perdí. Ok, presenta. En esta sesión, pues ustedes pues desarrollen, obviamente, tengan pues el punto de partida de dónde, cómo voy a iniciar, por ejemplo, mi actividad 2, que es la línea del tiempo, y que dentro de esta pues línea del tiempo ustedes desarrollen cuando menos 10 momentos históricos, de que no traten de solo poner pues fechas, sino traten de poner el cambio jurídico que representa e- ese momento. Dentro de antes. Lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de las comunidades, en esa reciprocidad con el ambiente, con la naturaleza. Yo quito, pero doy lo mismo o más. ¿Por qué? Porque quiero que esto sea continuo. Lo tengo que cuidar. Que si ustedes encuentran información, también colóquenlo. Obviamente, lo que pasó en Estocolmo en los años 70, la institucionalización a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el famoso PNUMA, sobre el tema del desarrollo sostenible del 87, con el informe de Bertland y la Declaración de Río de 1922, y cómo se consolidó en México a través de la ley
Constitución como artículo 4, que es lo de la ley marco, y esto les da consigo parámetros de cómo van a ir trabajando, obviamente, a lo largo de esta actividad, que es muy sencilla. Realmente solamente necesitan documentos, referenciar, por supuesto, saber de dónde estamos sacando las referencias para que esto lo integremos. Principios claves que ustedes siempre deben de tener en cuenta en el marco jurídico ambiental es que la prevención del daño ambiental es esencial para proteger los recursos los como tal. La responsabilidad internacional asegura pues la colaboración, la cooperación como un principio clave consulta y fomenta soluciones conjuntas y efectivas. Por sí solo, un Estado no va a resolver un problema ambiental porque la responsabilidad obviamente puede trascender y puede obviamente englobar a varios países, ¿no? Y el impacto, por ejemplo, las soluciones globales que existen hoy en día, pues se va abordando desde casos en específico. En la materia que yo llegué a dar, que se llamaba Marco Legal de la Inversión Extranjera, que es del viejo plan y que ahora a lo mejor ustedes lo están o lo abordaron en su materia de régimen jurídico del comercio internacional, eh, donde pues el inversor extranjero demandaba al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado empezaba a controlar, empezaba a poner sus desde un inicio, al ponerle esas barreras al inversionista extranjero y decirle sí, pero debes de respetarme esto. No me vas a dañar esto. Tus residuos que van a generar de tu misma actividad empresarial van a ser controlados bajo estas reglas. Pero no, como todo en México y como en muchos países, pues me controlas a tu gente para que no, muchos de los y al respecto público, dándole la razón al inversor extranjero, traía un trasfondo ese caso que muy pocos llegaron a ver. Muchos muy cuadrados en el sentido de que, pues sí, o sea, si el Estado le dio el derecho y la ley de inversión extranjera dice esto, pues el inversionista extranjero tiene el derecho a reclamar, sí, pero el Estado siempre debe de velar por su territorio, por su población, no por una cuestión extranjera. Si esa actividad extranjera está afectando a una población, ya no a uno, a una población, el Estado debe de actuar y desde entrada debe de proteger. Hubo muchos casos en donde revisábamos de que de las afectaciones que pareciera que no llegó la justicia. Sí, la justicia para el inversionista extranjero, pero la justicia de lo que hablamos o lo que nosotros buscamos de justicia, no había, porque al final el Estado todavía tuvo que indemnizar al inversionista extranjero por cambiar sus políticas públicas, obviamente, para proteger a su población, tuvo que pagar al inversionista extranjero y no en pesos, sino en dólares, por la afectación que hizo. Bueno, y la población afectada quedaba en el limbo. Obviamente, pues sí, ante una cuestión arbitraje comercial, pues no iba a haber asuntos que representaban derechos humanos. Obviamente le quiso justificar porque el cambio en sus políticas y que esto iba a afectar, obviamente, la actividad empresarial de ese inversionista extranjero,
pero no tomada en cuenta, cuando sí debería de ser como una causa, pero pareciera ser que la cuestión de protección al ambiente, la solución de problemas globales en justicia, el derecho ambiental aborda retos complejos como la contaminación y el cambio climático, que promoviendo un enfoque integral que reconoce obviamente tanto derechos como responsabilidades y buscar soluciones efectivas. Claro que, que los eh, temas como el caso que veíamos en marco legal de la inversión extranjera, no debía de tomarse aislado el tema de impacto negativo que tenía esa actividad empresarial, sino al contrario, debió de haber reforzado la justificación del Estado. Tal vez tendría a lo mejor una responsabilidad, porque ¿quién otorgó los permisos al inicio? Pero si ya hay una afectación ambiental hacia ese Estado, pues obviamente, ¿qué pesa más? ¿Lo económico o lo ambiental? Y pareciera ser que es lo económico, pero a la larga nos va a salir más caro el ambiental, porque vamos a tener que estar comprando oxígeno cuando el oxígeno se daba en los árboles, pero las salas ilegales generan obviamente ese impacto negativo, ¿no? Retos actuales, pues seguimos teniendo el cambio climático que ya Donald Trump en su momento, en su primer periodo que tuvo de presidente, lo minimizó. Tanto así que se salió de la Declaración de París, el Acuerdo de París. Eh, la urgencia, obviamente, pues es el tema del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la promoción sobre una justicia ambiental para todos. Lejos si tiene un impacto negativo en la parte económica de un país, debe de ser en cuestión de la justicia ambiental, lo que es ambiental. Y dejo esta frase sobre el medio ambiente, donde dice que protegiendo al ambiente protegemos nuestro futuro. Destaca la importancia de la conservación ambiental. Y esta frase, pues, que nos recuerda que tienen un impacto duradero en el mundo que vamos a heredar. Tal vez tú no ahorita, tal vez tú no en 10 años, pero tus hijos, si ya son papás o piensan tener hijos, ¿qué les estás dejando para esas generaciones venideras? ¿Qué les estás dejando? El derecho ambiental surge por necesidad social y jurídica. Cuando el daño ambiental se vuelve colectivo, acumulativo, transfronterizo, el derecho se transforma para prevenir riesgos, asignar responsabilidades y crear instituciones capaces de garantizar un medio ambiente sano. Conocer los antecedentes históricos no solo explica de dónde vienen las normas, permite argumentar para qué sirven, cuándo son insuficientes y por qué la protección ambiental exige coordinación entre lo nacional y lo internacional. Los antecedentes parecieran ser aburridos, pero es como el espejo retrovisor de un vehículo. Te permite ver qué se ha hecho anteriormente y permite valorar, porque para eso viene valorar si ese marco jurídico es el adecuado o si no necesita reformarse. Que si esa política pública que se está de ese estado es la adecuada o hay que cambiarla. En este sentido, eh, pues quería mostrarles cómo calcular su huella ecológica para que no se queden con la duda. A ver, déjenme ver si me acuerdo de la página. Porque había una página que no abría, pero yo hay una, creo que es esta, la segunda opción.
y te empieza a hacer obviamente preguntas, pero había otra que me gustaba más porque, a ver, creo que es esta. Obviamente son de organizaciones no gubernamentales y que obviamente pues te va dando, pues va con esa concientización hacia la población. Pero cualquier pueden ver si tienen obviamente esta cuestión de duda de cómo calcular tu huella ecológica, pues será, bueno, a lo mejor hay que cambiar hábitos. Si me tardo música, todo, obviamente me distraigo, ¿cuánta agua estás desperdiciando? ¿No? Ahorita hemos visto el tema del agua. Estamos hasta el día cero, estamos a pocos días de estar al día cero, a pocos años de estar al día cero, de no tener agua, y que quien transporte agua se la máquina. Veamos cómo está, por ejemplo, la cuestión de los residuos. ¿Cuánta basura generas? ¿Y cuánta de esa basura que generas separas? ¿Realmente haces una concientización de reciclaje? No ayuda tampoco. Hoy en día el consumismo no ayuda. Para todos es empaquetable y no hay zonas también donde uno puede llevar, por ejemplo, todo lo de latas, todo el cartón. O sea, parece solamente en México, en Estado de México, es un tema interesante, ¿no? ¿Cuántos tienen la conciencia de, por ejemplo, hacer composta? Digo, para también de tierra para que puedan hacer una composta. Que ahora, bueno, pues ya la misma necesidad, pues lo que hace es que se ingenie y se haga una composta. ¿Cómo le llaman? Bueno, los techos verdes en los edificios. Fue una iniciativa, ¿no? Porque era tanto edificio y que es una hay cuestión de las zonas de las ciudades, ¿no? Y que bueno, vamos a ver esos tipos de casos más adelante. Eh, la idea aquí pues era que revisáramos esta parte de, del daño ambiental, que cómo surge el derecho ambiental y lo van a ustedes ver. Otro punto que ya para acabar y que he visto, recuerden que las referencias, miren, yo les he dicho que yo no estoy peleada con el uso de la IA. Está bien que la utilice, hay que saberla utilizar. El tema es que, no, que quiere que todo la IA les genere, incluyendo las referencias. Y déjenme decirles que no, ni siquiera revisan si los enlaces abren. Yo nada más de ver una actividad veo los enlaces, mismos enlaces, no te abre nada. Y a mí me da a entender que todo eso es de la IA y para mí es uno de calificación, porque nada más entrega el formato de entrega, el criterio uno. Los demás criterios ya ni hablar porque no se están revisando. Entonces tengan cuidado. Entonces, referencias APA. Mira, hasta está su página y te da ejemplos, pero si no, en este archivito van a encontrar cómo citar. Aquí están los formatos. Cuando citan, por ejemplo, página web, archivos PDFs, página web, por ejemplo. Luego quieren que todo se lo dé la IA y no le meten ni siquiera el prompt adecuado a la IA para que pueda generar una información adecuada. Lo peor es que todo.
Hay un TikTok que me gusta y que se los quiero querido compartir. Bueno, es de un TikTokero ahí de español y que hace alusión en una broma, bueno, una cuestión satírica, ¿no? De que ahora como los jóvenes todo le... Y hay una ahí donde dice, cuando le preguntas a ella si se puede, si te puedes comer una ensalada que estuvo en tu refri 2 semanas sin taparse. Tu lógica o tu sentido común, pues no, pero hoy en día es la realidad de lo que estamos viviendo con el uso inadecuado de la IA. Obviamente se lo pregunta a la IA y la IA le responde que sí, que las ensaladas son nutritivas, te va a ayudar a tu cuerpo, le da información. Entonces, a las pocas horas está casi muriéndose porque pues obviamente le dio una intoxicación por comerse una ensalada pasada y le dice, y obviamente se ve, ella la dibujan como un ser humano y le dice, me hizo daño porque me dijiste que me comiera la IA. Ah, gracias por pasarme ese dato. Lo voy a reconfigurar. Entonces, todo lo que ensalada que esté pasada por 2 semanas ahí no es adecuada porque puede provocarte, o sea, la IA comete errores en pocas palabras, sí. Depende mucho de los prompts o lo que tú le, los datos, la información que tú le das para que te genere. Pero para ello, el saber que te genere, pues tienes que hacer tu labor de búsqueda de información. Entonces, si van a hacerlo con la IA, yo encontré este artículo de esta revista, le pongo la referencia, cómo se cita, porque la IA comete ese error inclusive y es muy notorio cuando veo cuando colocan las referencias, porque no las están citando conforme al manual de APA, que bueno, lo pueden encontrar en material de apoyo y aquí pueden ver los ejemplos, página web, qué es lo que debe de llevar, archivos PDF, porque luego encuentran archivos PDF, ¿no? Ahí está, que bueno, en realidad deben de buscar la fuente original, pero bueno, ya al menos un archivo PDF lo pueden colocar, un video, todo eso les va a ayudar a ustedes a darle textura y obviamente que no tengan menos puntaje. Yo de entrada ya detecté, hay varios errores en un trabajo, obviamente no va a tener completo, pero la idea es que ustedes vayan reafirmando esta parte, ¿vale? De mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, nos vemos la siguiente sesión. En la siguiente pues vamos a avanzar con los temas de conceptos ambientales, fuentes del derecho ambiental, pero con esta base histórica que ustedes pues ya desarrollaron en su primera actividad, bueno, que es la actividad 2, para que bueno, vayamos definiendo, ¿no? ¿Qué es el derecho ambiental? Las fuentes del derecho en específico ya lo vamos a aterrizar en el aspecto ambiental, ¿sale? Que tengan excelente semana, nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión. Hasta luego.